Hola, soy Ricker Silva, esto es Autos y Carreras, pero antes unas palabras sobre el patrocinador de este episodio, OnionHost.com. Si tu negocio necesita estar en internet, si necesitas pagar hosting, pagar un dominio, tener almacenamiento en la nube, inteligencia artificial y todos los servicios que te imagines, OnionHost.com es tu puerta de entrada a internet. Soporte 24/7 y precios desde $3 el mes, así que no lo pienses más. Si necesitas estar en internet, OnionHost.com. Tuvimos un magnífico Gran Premio de Alemania este fin de semana que pasó en el circuito del Hockenheimring, un circuito que, a pesar de haber sido mutilado en el año 2002, eh, sigue siendo una pista rapidísima, sigue siendo una pista fantástica para correr coches de carreras, y sigue trayéndonos muy gratas emociones. Desde el inicio del fin de semana, el día sábado, con la clasificación, pues vimos que iba a ser una carrera memorable. Sebastián Vettel hacía una vuelta impresionante para quedarse con la pole position y prepararse para lo que sería la segunda victoria de un piloto alemán en terreno alemán, después de Michael Schumacher, que alcanzaría su primera victoria en este circuito en la anterior configuración, la configuración ultra veloz del Hockenheimring de casi 7 kilómetros de largo en 1995, y que ganaría otro par de veces también al mando de la Ferrari. Otra cosa que vimos el sábado fue uno de los momentos más difíciles de este año para Lewis Hamilton, que, habiendo clasificado para la Q2, veía como su coche se detenía después de haber dado un pequeño tránsito fuera de los límites de la pista y sobre el cordón de la curva número 1. Lo que dijo luego Mercedes fue que había habido una falla hidráulica en el coche que había hecho que el timón no respondiera bien, por eso se había ido amplio. Al salir de la curva 1 había pasado por encima del bordillo y había golpeado el piso del carro y no fue posible llevarlo de vuelta a los pits, y esto haría que la posición de salida de Lewis Hamilton fuera la posición número 14 para la carrera del domingo, lo cual marcaba una carrera muy complicada. No es algo nuevo para Lewis Hamilton. En muchas ocasiones, cuando estaba peleando los campeonatos con Nico Rosberg, también tenía muchas veces inconvenientes. En esa época había también muchísimos penalidades por andar cambiando de coche, por andar cambiando de partes en el coche. Tenían que arrancar muy atrás y tenía que hacer carreras de recuperación. Eso a veces levanta la paradoja de, vaya, si arranca 14 y gana la carrera, ¿por qué no puede arrancar segundo y ganarla? Creo que hay hartas cosas ahí que explicar luego. Veíamos entonces el día sábado cómo quedaba rezagado Lewis Hamilton, una imagen que se nos quedará en la retina por muchos años, una imagen casi de desconsuelo, de desolación, de frustración de Lewis Hamilton arrodillado al lado de la flecha de plata que se quedaba varada a un lado del camino en el Hockenheimring. Pero la historia del sábado tendría pues todas las condimentos para tener una carrera, yo creo que no sé si fue la más divertida, pero al menos una carrera con muchísimos ingredientes y con muchísimas cosas de que estar pendientes. Mm, la primera, bueno, que estuvo una amenaza de lluvia más o menos constante durante toda la carrera, pero el circuito estuvo siempre en una posición bastante seca. Segundo, que la Ferrari hizo una carrera muy buena
durante todo el fin de semana, durante toda la tarde del domingo, estuvieran haciendo una carrera sumamente inteligente con los dos coches de Ferrari al frente, y con una estrategia muy diferente para Kimi Räikkönen y para Sebastian Vettel. Kimi Räikkönen entró muy rápido y con mucha anticipación respecto de Sebastian Vettel, lo que en algún momento lo llevaría a ser primero después de que todos los coches de punta hicieran las paradas. Lewis Hamilton tendría una estrategia diferente. El hecho de no haber llegado a la Q2 pues quería decir que él podía escoger también el compuesto de llantas con el que quería partir. Obviamente partió con el compuesto más duro que tenía disponible, y eso le permitiría empezar a recuperar muchísimas posiciones. Inicialmente a mí no me pareció que estuviera recuperando tan rápido. Es un circuito muy rápido, muy veloz, y esos carros es muy difícil a altas velocidades lograr pasar a otro coche. Tienes que tener un delta, una diferencia de velocidades muchísimo mayor, y le estaba costando un poco, pero empezó a subir posiciones hasta llegar más o menos a la posición número 6, cuando ya hizo su parada pits mucho después que todos los demás, y pues cambió al compuesto ultra blando que estaba disponible en esta competencia. De ahí en adelante era sobre todo tratar de pues mantener las diferencias, pero ahí había también algo muy interesante, y es que Lewis Hamilton había logrado en ese punto estar tercero detrás de las dos Ferraris, habiendo pasado ya a Valtteri Bottas, y con una diferencia realmente mínima, lo cual puso a todo el mundo a pensar. Pero entonces en ese momento llegó la lluvia. Esto es Autos y Carreras, yo soy Ricker Silva y hoy estamos hablando sobre el Gran Premio de Alemania, que vio una vez más darse la vuelta a la tabla de posiciones de los pilotos. Faltando 20 vueltas para el final, llega la lluvia al circuito del Hockenheimring, y creo que eso ha traído grandes interrogantes. Muchas vueltas antes, tal vez, ¿qué serían? Yo creo que unas 5 minutos antes, 10 no, un poco más. Realmente fue como unos 10 minutos antes de que llegara la lluvia. Había gotas en la curva número 6. Bueno, para los que tienen un mapita al lado, pueden buscar Hockenheimring en internet para encontrar el mapa de este circuito, que tiene una curva parabólica muy grande, la curva número 5, que realmente es una parábola que une la curva número 4 de la curva número 6, que es la U más hacia el oriente del circuito. En esa curva número 6 empezó la lluvia por primera vez en esta tarde. Caían algunas goticas, se veía ya el piso más oscuro, y en ese momento un coche de Haas y un coche de Toro Rosso entraron a pits. Una estrategia sumamente agresiva. El Haas incluso se fue con llantas de lluvia full wets. El Toro Rosso entró por llantas intermedias, pero la lluvia no arreció. Y pues después de algunas vueltas con las llantas intermedias y las de lluvia, pues esas llantas se desbaratan, se rompen a pedazos por la altísima temperatura de andar sobre piso seco, y entran de nuevo a parar a pits para poner llantas slicks de seco, y pocas vueltas después se viene la lluvia en todo el circuito, ya no solo en la curva número 6, sino en toda la parte sur del circuito, como lo que era de la curva 6 hasta la curva 16, y toda la recta de pits. En ese momento Sebastian Vettel cometería el error más grande de su vida. No es algo tampoco así muy grave, pero las condiciones de la pista cambiaron dramáticamente. En cuestión de una vuelta pasaste, estaba seco, a la siguiente vuelta estaba hecho pues un charco de agua, y entrando al motódromo, a esta zona de la Floresta donde hay un
un gran estadio con muchísima gente mirando. Para la frenada en la curva 12 se pasó un poco, el coche se patina, se abre demasiado, sale de la pista, entra a la cama de LK y golpea una de las bardas. Yo creo que realmente el coche no se dañó contra las bardas, pero sacarlo de la cama de LK es imposible, y en ese momento, faltando aproximadamente unas 20 vueltas para el final, Sebastián Vettel ve como se desvanecía su victoria delante de un público increíble, un público absolutamente cariñoso y entregado a Sebastián Vettel, con banderas de Ferrari como no se veía hace muchos años en el Gran Premio alemán. En ese momento creo que pasan varias cosas que hay que hablar. Primero, cambian las llantas en los coches de las flechas de plata. No se las cambian inmediatamente a Raikkonen. Entra Raikkonen a cambiarlas y cae muy atrás en el clasificador. Queda en la posición número 4, detrás de las dos flechas plateadas. Primero Bottas, segundo Lewis Hamilton. Y creo que ahí es donde se sentencia también lo que fue la debacle de Ferrari. Al margen de que no hubiera sido Sebastián Vettel por el error que cometió, pues creo que de todas formas hubiera podido ganar Kimi Raikkonen en esta carrera, de haber manejado las estrategias un poco mejor, incluso haberlo dejado en las mismas llantas. Yo creo que no tenía realmente ningún inconveniente para dejarlo, para haber ganado la competencia. Denme un segundo, voy a buscar aquí unos datos. Cuando se relarga la carrera, entonces hay un ataque bastante fuerte de... no, mentiras. Obviamente hubo órdenes de equipo en ese momento. Valtteri Bottas deja pasar a Lewis Hamilton cuando la carrera se relarga. Bueno, otra cosa que pasó ahí: en algún momento iba entrando Lewis Hamilton a pits, le decían in, pero después tal vez era la orden para Bottas y no para Hamilton. Entonces le dijeron a Hamilton que no entrara, pero Hamilton ya estaba en el carril de pits y se salta a través del pasto para llegar otra vez a la línea de meta. Y ahí es donde todo empieza pues a perderse realmente. Entonces Lewis Hamilton, después del accidente de Vettel y después de todas las paradas a pits que se hacen, sube en el clasificador hasta la primera posición. Quiero mirar aquí las paradas a pits, porque me parece que esta tabla de que ese es el race chart. No, pero esas son las ventajas. Quería ver era la cantidad de paradas a pits que hicieron. Lap times, fastest lap times, no, las vueltas más rápidas. Aquí está. Eso fue lo que llevó realmente en la estrategia a Lewis Hamilton a llevarse la carrera. El primer stint lo hizo con llantas soft, paró en la vuelta 42. Cuando Sebastián Vettel cae, se estrella, lo hace en la vuelta número 51. Lewis Hamilton en ese momento llevaba apenas 9 vueltas con esas llantas y deciden entrar a cambiar las ultra soft apenas pudieron y salir. No, mentiras, 42. Llevaban solo 9 vueltas. Lewis Hamilton decide en ese momento seguir adelante. Ahí es cuando le dan la orden de que no entre a pits, de que se salga de nuevo a la pista. Y él se sale a la pista. Entra solo Valtteri Bottas, que él sí entró
porque él había entrado en la vuelta 28 y 24 vueltas después entró a cambiar otra vez por Ultrasoft. Kimi Raikkonen volvió a entrar a cambiar por Ultrasoft. De alguna manera era el momento de igualar los neumáticos Ultrasoft con Lewis Hamilton. Lewis Hamilton iba a terminar en Ultrasoft y si seguían en Soft, Bottas y Raikkonen no iban a poderlo alcanzar. Igual no lo pudieron alcanzar. Tenían que hacerse ese último stint. Con esos cambios es que Lewis Hamilton llega a la punta y luego cuando se relarga la competencia hacia la vuelta, no sé, eso fue faltando unas 12, faltando unas 10 vueltas para el final. Lewis Hamilton puede entonces manejar la distancia, aunque hubo un ataque muy fuerte de Valtteri Bottas en ese momento, y con esto Lewis Hamilton sellaría una remontada espectacular que nos hace recordar, por ejemplo, el Gran Premio de Bélgica en 1994, cuando 95, cuando Schumacher arrancaría en la posición número 16 y también con una estrategia, con la lluvia de por medio, llegaría hasta la primera posición. En algún momento alguien podría pensar que por qué no cambiaron las llantas a lluvia antes. No hubo necesidad de cambiar las llantas a lluvia. Lewis Hamilton hizo toda la carrera en llantas slicks. Algunos hicieron los cambios a llantas de lluvia y no les funcionó. Varios, Verstappen, Hülkenberg, Grosjean, Sainz hicieron los cambios a intermedias. Incluso uno puso full wets, pero aquí no veo, aquí está. Pierre Gasly puso full wets y en su segunda parada, pero apenas le duraron 3 vueltas y ya tuvo que volver a parar. La gente que puso intermedias no hicieron más de 5 o 6 vueltas con ellas y tuvieron que volver a poner Ultrasoft porque la lluvia no fue tan inclemente en ese momento. Fue apenas un chapuzón que sirvió para que Vettel perdiera el control del carro, para que hubiera descontrol en los pits, para que Raikkonen perdiera la posición que le dejaba en ese momento Vettel y simplemente se le diera todas las cosas a Lewis Hamilton para que se llevara una victoria obviamente más que merecida, con un gran manejo porque pudo sortear con llantas slicks ese pequeño chapuzón que tuvimos por unas cuantas vueltas, por un par de vueltas apenas, y alzarse con la victoria que obviamente lo va a llevar de nuevo al liderato del campeonato mundial de Fórmula 1 provisionalmente. En ese punto el campeonato mundial de Fórmula 1 se ha puesto bastante interesante porque en las últimas carreras, como vienen turnándose las victorias más o menos, pues siempre que gana uno queda en ventaja numérica, aunque la ventaja en este momento es un poco grande porque pasamos a Lewis Hamilton a tener 188 puntos contra 171 de Sebastián Vettel, 17 puntos por debajo. Eso se puede recuperar en una sola carrera y como vienen teniendo carreras muy malas, el que tiene mala la carrera, es probable que se pueda remontar en una sola carrera. Kimi Raikkonen estaría a 131 puntos, 40 por debajo de Sebastián Vettel. Valtteri Bottas 122 puntos, eso lo pone 9 por debajo de Kimi Raikkonen, una pelea muy cerrada y no muy lejos. Los dos coches del Red Bull Racing, Daniel Ricciardo con 106 y Max Verstappen con 105, son los dos compañeros de equipo más cercanos en toda la tabla de posiciones. Fernando Alonso, que tuvo muchos problemas también en la competencia, está en la posición número 8 del campeonato mundial y Sergio Pérez se mantiene en el top 10 con 30 puntos. Y con esta información entonces nos vamos rumbo a Hungría, que será la carrera que se correrá este fin de semana. Un gran premio que todos queremos mucho porque entrega las copas más lindas y más bellas de la Fórmula 1, hechas a mano, pintadas a mano en porcelana. No se lo pierdan este fin de semana desde el circuito en Budapest, en el Hungaroring. La competencia va a empezar, pues para los que solo ven la clasificación y la carrera, como ha sido ya tradición en las carreras europeas este año, a las 8 de la mañana.
Para los que ven las prácticas, las prácticas del viernes serán a las 4 y a las 8 de la mañana, y la primera práctica del sábado será a las 5 de la mañana. Tal vez no sea tan difícil de verlo. Si tienen insomnio, pues ojalá sea más o menos sobre esa hora. Por otro lado, tenemos noticias de la IndyCar, y para mí no son noticias que sean demasiado buenas. De nuevo, la IndyCar pisará el maravilloso y lindísimo circuito de Mid-Ohio, el Mid-Ohio Sports Car Course, que nos recuerda grandísimas competencias con grandes sinsabores y con grandes delirios de placer para muchísimos pilotos. Juan Pablo Montoya ganaría alguna vez allí. Michael Andretti tendría alguna vez un espeluznante accidente en Mid-Ohio. Y este fin de semana creo que la noticia más triste para nosotros es que el equipo Harding Racing, para donde corre todavía Gaby Chávez, volvió a llamar a Conor Daly para que corriera en esta competencia. No creemos que corra la siguiente competencia porque se le cruza con una competencia que le estaría haciendo lejos de la IndyCar. Entonces muy probablemente para la siguiente carrera volverá Gaby Chávez al coche número 88 de Harding Race, de Harding Group. ¿Qué es lo que dice el equipo? El equipo dice pues que están preparándose para la próxima temporada. Puede ser un poco difícil para la afición colombiana y para la afición de Gaby Chávez, un piloto de todas formas con muchísimas capacidades que lo ha demostrado en estos años. Pero el equipo Harding Racing reitera que tiene contratado al piloto colombiano por toda la temporada 2018 y por la temporada 2019. Sin embargo, Conor Daly hizo una magnífica presentación en Toronto, finalizando en la posición número 13, el mejor resultado que ha tenido este año el equipo Harding Racing. Y pues ellos ratifican que Gaby Chávez está bajo contrato hasta el 2019. Y ellos habían ya dicho antes que iban a probar diferentes pilotos por el resto de la temporada 2018, pensando expandir la operación del equipo a 2 coches para la próxima temporada. Y bueno, si siguen probando a Conor Daly, muy seguramente Conor Daly será ese segundo piloto el próximo año, acompañando a Gaby Chávez en el coche número 88. Entonces, obviamente ellos saben que esto crea algún malestar, rumores en la prensa, y se cuidan mucho de mantener claro el papel que Gaby Chávez está jugando en el equipo Harding en este momento. Entonces, pues será una nueva oportunidad para Conor Daly, será una nueva oportunidad para Gaby Chávez, pues de trabajar con otro piloto, tristemente de ver las cosas desde la barrera, que claramente no es donde él quiere estar. Seguramente hará todo lo posible por volver, por aprender lo que está pasando en este momento con el equipo Harding Racing y retomar sus labores en la siguiente competencia, que será después de Mid-Ohio en el óvalo de Pocono, el super óvalo de Pocono, en donde volveremos a la configuración de Super Speedways. La siguiente competencia, que será en Madison, es cuando se cruza el calendario de Conor Daly. Entonces seguramente esa competencia también la va a correr Gaby Chávez, y luego ya solo nos quedará el Gran Premio de Portland y la final en Sonoma para el día 16 de septiembre. Hay una cosa muy interesante que salió en la IndyCar, en la página de IndyCar este fin de semana, y fue sobre la carrera de Will Power, que después de haberse coronado campeón de las 500 millas de Indianápolis, pues no le ha ido del todo bien, y hubo una cosa muy chévere, y es que tuvo un problema con el toe link. ¿Qué es el toe link? Toe es la palabra inglesa para dedo gordo. Si ustedes miran un coche de carreras, un IndyCar principalmente, desde la parte de arriba, ustedes van a notar que las llantas de adelante no están derechas. No están derechas como las de su carro de calle,
que las dos llantas apuntan paralelamente hacia adelante. No, ustedes se van a dar cuenta que las llantas de un coche de IndyCar apuntan un poco hacia afuera, o sea, la derecha tiene la parte delantera un poquito hacia la derecha y la izquierda tiene la parte delantera un poco hacia la izquierda. Entonces no están paralelas, sino que se abren hacia adelante. Eso es lo que se llama toe out, o sea, como si tuvieran los pulgares hacia afuera, como si ustedes se pararan con las piernas, con los pies apuntando hacia afuera. Eso se hace porque de esa manera en las curvas el carro puede girar más rápido. Eh, es geometría y física pura, ¿no? Eso es lo que se sabe. En las llantas de atrás también se utiliza ese setting, que en español se llama convergencia, porque pues convergen las puntas o divergen las puntas. En las llantas de atrás también se hace, pero entonces atrás sí se suele hacer diferente, se suele hacer que converjan las llantas. Esta convergencia es mínima, o sea, uno la alcanza a notar uno cuando ve las fotos de los coches cuando están bien tomadas, pero es cuestión de fracciones de grado o de grados apenas lo que se ajustan este tipo de settings. Entonces, en la carrera de Toronto, Will Power tuvo un contacto muy leve con el muro, pero esos son los contactos que pueden afectar la geometría de las llantas. A veces uno ve que los coches se estrellan y el tipo sigue corriendo y uno los ve que hacen una gran carrera, como lo hizo también Montoya hace un par de años en St. Petersburg, y muestran luego la cámara interna y se ve que el piloto, para llevar el coche recto, tiene que tener el timón inclinado un poquito hacia alguno de los lados. Eso es porque en el último golpe que tuvo el carro se dañó este toe link, este enlace de la convergencia de las llantas, que pueden ser unos espaciadores, puede ser simplemente un tornillo adicional en el anclaje de los brazos de la suspensión, y se cambia toda la geometría del coche. Y ahí está el video, nosotros lo retuiteamos, donde se ve cómo él tiene que llevar el coche un poco hacia la derecha, el timón, para que el carro vaya lento, pero a medida que genera velocidad se siente que el carro se pierde y él tiene que corregirlo yendo en línea recta. Es muy importante para la estabilidad de estos carros que todo esté perfecto. Y como los settings son tan pequeños, apenas a nivel de grados, de fracciones de pulgada, pues cualquier cambio que se genere por un choque puede ser catastrófico para la carrera, y eso fue el caso de Will Power, que tuvo que retirarse en el Gran Premio de Toronto. Esperemos que le vaya mucho mejor en Mid-Ohio, porque finalmente las posiciones en el campeonato pues están muy estrechas, y hay que tratar de organizarlo, y pues Will Power no viene muy bien, está en la posición número 5 y casi a 90 puntos de la punta. Entonces esperemos que pueda mejorarse eso, y veremos qué pasa con Scott Dixon, si sigue yéndose en la punta o cómo se mueve un poco la tabla de posiciones del segundo puesto para atrás, con Joseph Newgarden y Alexander Rossi pero tan cerca en los puntos. Así que no se pierdan, la IndyCar va a estar buenísima desde el circuito de Mid-Ohio. Y la última nota del día, una nota pues claramente triste. Hoy anunciaron que Sergio Marchionne, el que era CEO de Ferrari, presidente de la compañía, ha muerto hoy a la edad de 66 años. Sergio Marchionne entró al equipo de la escudería Ferrari por un año después de que se retiró Luca Di Montezemolo en medio de un escándalo, y Sergio Marchionne ha sido la persona que ha cogido el equipo y lo ha empezado a transformar. Puso luego a Mauricio Arribabene cuando se hizo CEO de Ferrari y salió del equipo, y ha orquestado desde su posición el cambio que tiene hoy en día a Ferrari compitiendo por el título. Y después de su
triste partida, pues seguramente el equipo va a tener que darlo todo, pues porque esta temporada se convierte también un poco en un homenaje a la labor que ha hecho Sergio Marchionne en Ferrari. Ha habido muchas declaraciones de las personas involucradas con el mundo de la Fórmula 1. Bajo la dirección de Marchionne, Ferrari ha vuelto a surgir como un equipo top en la Fórmula 1, peleando por el campeonato, ganando 4 de las 11 carreras que se han disputado hasta el momento en el campeonato del 2018 y siendo un fuerte contendiente al título de pilotos y constructores este año. Chase Carey, que es el CEO de la Fórmula 1, ha dicho de Marchionne que es tanto un líder como un amigo. Así que arrivederci Sergio, nos veremos cuando nos llegue el momento y acompañamos desde este podcast a toda la familia de la escudería Ferrari, a la familia Marchionne claramente, y a todas las personas que estuvieron involucradas en algún momento con este gran ser humano. Y con esto llegamos al final del episodio de Autos y Carreras. Yo soy Ricker Silva, esto es Autos y Carreras. No se pierdan este fin de semana toda la previa con el Gran Premio de Hungría, con el Gran Premio de Mid Ohio, y en 2 semanas tendremos también ADAC GT Masters. Otra cosa muy chévere, vamos a cerrar con algo un poquitico mejor. Gustavo Yacamán ha recibido un reconocimiento de la FIA en el continente americano por su excelente labor en los últimos años a bordo de coches y carreras de duración. Así que felicitaciones, Tigrillo. Sabemos que has hecho un esfuerzo enorme por mantenerte en el deporte y por demostrarle a todo el mundo de lo que eres capaz. Así que otro logro más para el deporte colombiano con el Tigrillo Gustavo Yacamán. Chao, yo soy Ricker Silva y esto fue Autos y Carreras.